identificarlo y de acuerdo a eso manejen al paciente para su sobrevivencia. El tema es shock en emergencia. Si revisamos un poco de historia, tenemos conocimiento que desde la época de medicina de Grecia, Hipócrates y Galeno ya lo habían identificado al shock como un síndrome postraumático en aquellos pacientes que eran heridos mortalmente, ¿no?, en las batallas. Sin embargo, el origen de la palabra se lo debemos al francés Ledrain en 1740, ¿no? Y lo cataloga a la enfermedad como un impacto o golpe violento, y en francés le pone shock. En el año 1743, el inglés Clare reconvierte la palabra y la transforma en shock. Desde allí se han ido deviniendo una serie de evolución en la historia del shock. El escocés Hunter en 1794 postulaba que el tratamiento no podía ser eficaz si es que no se conocían la causa y los mecanismos fisiopatológicos. En 1867 este término ya se popularizó a nivel mundial. En 1867 se escribió el primer tratado práctico sobre el shock, haciendo referencia a una eventualidad que tuvo el rey Menes, rey de Egipto, que muere tras la picadura de una avispa. Esto se suscita en el año 2641 a.C. En nuestra era moderna, el primer caso fatal de shock anafiláctico ocurre en Canadá y fue descrito por Evans en 1988, un shock anafiláctico frente a cacahuates. En 1872 se lo define a shock como el derrumbamiento global de la maquinaria de la vida. Vean ustedes cuán drástica es este síndrome. En 1895, Warren lo cataloga como la pausa momentánea del acto de morir. En el año 1899 se hizo el primer estudio experimental en donde se evidenció el colapso vasomotor. Henderson en 1908 reconoce el fracaso de la circulación de retorno venoso. Hill y McQueen en 1921 estudiaron la importancia de la éstesis capilar en un modelo experimental animal. En 1940 se reconoce el aumento del ácido láctico. Recuerden, ácido láctico tiene una relación estrecha con shock. En 1940 se cataloga, lo definen al shock como el fracaso circulatorio periférico. En 1942 lo definen como el síndrome que resulta de la depresión de muchas funciones, en la cual la reducción del volumen sanguíneo circulante tiene una importancia básica. Y ya cercana a nuestra era, Guyton en 1960 habla en su trabajo de shock como una deuda de oxígeno. Schumer en el 68 lo cataloga como una enfermedad molecular sobre la base del metabolismo celular anaerobio y aboga porque el tratamiento sea a nivel celular. En 1973, el intensivista Shoemaker describe los factores fisiopatológicos que determinan la supervivencia de los pacientes en shock. Y en 1998 se toma la definición que es hasta la actualidad. Ese es el estado de incapacidad del aparato circulatorio para mantener la perfusión celular adecuada, consecuentemente reducción en el aporte de oxígeno y de otros nutrientes a los tejidos. Durante el desarrollo de toda esta historia, se tiene que agradecer el hecho de haberse desarrollado eventos bélicos, pues estos dejaron un desarrollo importante para la medicina, como por ejemplo el dispositivo pantalón anti-shock que fue inventado durante el conflicto de Vietnam, ¿no?, por los americanos. Muy bien. Si queremos definir a shock, ¿cómo lo definimos? En primer lugar, es un síndrome dinámico. Dinámico, no está
involutivo, es evolutivo y progresivo, causado por múltiples motivos y que se define como el fracaso del sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión tisular. Si el estado de shock no se corrige, el daño celular es irreversible y origina la muerte. La hipotensión y la hipoperfusión son sus características fundamentales. En adultos, si encontramos una hipotensión, una presión arterial menor de 90 o una presión arterial media menor de 65 o un descenso de la presión arterial sistólica más de 40 dentro del parámetro normal base, hablamos de shock. Pero pudiera existir hipoperfusión de órganos que se manifiestan ¿por qué? Por alteración de la conciencia, por cianosis, por oliguria, por incremento del lactato sin hipotensión marcada. A eso se le conoce como shock criptogénico. Si nosotros decimos que el estado de shock es la falla del sistema circulatorio para mantener una perfusión tisular efectiva, pero debemos remarcar que el sitio comprometido no es en macro, sino debemos meternos en el disco duro, que el sitio comprometido es la unidad anátomo-funcional microcirculación intersticio célula. A ese nivel se llevan a cabo los cambios más drásticos. Si nosotros hablamos de insuficiente disponibilidad de oxígeno y otros nutrientes, entonces, ¿qué estamos originando? Que se alteren todas las funciones metabólicas de la célula y por lo tanto la muerte de esta. Si no la corregimos a tiempo, sobreviene la muerte. Muy bien. Para entender la fisiopatología del shock, debemos recordar la fisiología de la presión arterial, ¿no? Entonces, la presión arterial depende de dos factores, del gasto cardíaco por un lado y de la resistencia vascular sistémica por el otro lado. A su vez, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Cuando cualquiera de estos factores, este o este, disminuye, la presión arterial disminuye. Sin embargo, en un inicio, para compensar la disminución de uno de estos, el otro trata de incrementarse para mantener una presión arterial normal. Cuando esto ya no es posible, surge la hipotensión. El volumen de eyección a su vez va a depender de la precarga, de la contractibilidad del miocardio y de la poscarga. El shock tiene tres estadios. El primer estadio pre-shock, el segundo estadio o shock establecido, el tercer estadio o shock refractario. Observen cuáles son sus diferencias. En el estadio pre-shock o shock compensado, la presión arterial permanece normal o ligeramente disminuido. Incluso el paciente puede estar asintomático. Hay factores de compensación como la taquicardia, la vasoconstricción periférica y la esplácnica. Cuando el shock avanza, entramos al shock establecido, en donde la presión arterial disminuye, comienza a evidenciarse signos de hipoperfusión tisular con aparición de signos de shock y los mecanismos compensadores comienzan a fallar. En el estadio 3 o shock refractario, la presión arterial está totalmente disminuida, hay mayor hipoperfusión tisular y falla multiorgánica. Acá fracasaron totalmente los mecanismos compensadores. La supervivencia de un paciente en shock va a depender en gran medida del tiempo que transcurrió desde que se hizo el diagnóstico hasta donde se hizo el diagnóstico y del tratamiento que se le instauró en ese momento. Pero eso es a nivel macro. ¿Qué sucede a nivel celular? Si nosotros recordamos el metabolismo de la célula, el funcionamiento de la célula se debe a que debe obtener energía. ¿De dónde obtiene energía? Para que pueda funcionar la célula.
lo obtiene a través de la combustión de la glucosa con el oxígeno y degrada, ¿qué cosa? Anhídrido carbónico. A ese metabolismo se le conoce con el nombre de metabolismo aerobio. Sin embargo, por situaciones especiales, cuando hay hipoxia, ya sea por disminución de la oxigenación arterial o por disminución de la perfusión tisular, se crea un metabolismo anaerobio, en donde la célula sigue metabolizando glucosa, pero no tiene oxígeno. A este metabolismo se le denomina metabolismo anaerobio. ¿Y qué produce? Produce ácido láctico y potasio. Y comienza a concentrarse en los tejidos la acidosis láctica. Comienza a fallar la energía celular y por lo tanto la muerte celular. Recuerden ustedes que todos los órganos de nuestro cuerpo no tienen la misma sensibilidad a la hipoxia. Los dos órganos más nobles que tenemos, corazón y cerebro, solo pueden tolerar la hipoxia entre 4 a 6 minutos, no más. Sin embargo, los órganos intraabdominales pueden tolerarlo entre 45 a 90 minutos y el músculo y la piel pueden tolerar la hipoxia hasta 4 a 6 horas. Por eso cuando uno hace RCP, si es un paro cardíaco presenciado, no debe demorarse más de 4 minutos en iniciar el RCP, porque el cerebro y el corazón no pueden tolerar la hipoxia más allá de este tiempo. ¿Es importante revertir rápidamente el estado de shock? Sí, es importantísimo. El estado de shock debe ser revertido tan pronto como sea posible, ya que la persistencia de hipoperfusión tisular compromete seriamente el pronóstico. El tiempo está en relación inversa, directamente proporcional al pronóstico. Si bien es cierto, para que ocurra un estado de shock, se necesita que se altere uno de los 3 pilares fundamentales que mantienen la circulación y la hemodinamia normal, como son el volumen circulante, la bomba cardíaca y el tono vascular. Deben recordar que los cambios más drásticos, más bruscos, más severos se originan a nivel o se dan a nivel celular. Si quisiéramos hacer una clasificación fisiopatológica de forma práctica, podríamos considerar 4 tipos de shock: el shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo. ¿Cuándo se presenta el shock cardiogénico? El shock cardiogénico se presenta en aquellos pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio, 6 a 8%, y en los cuales estudios necrópsicos han demostrado que para que estos pacientes lleguen al shock cardiogénico debe estar comprometido entre el 40 al 50% del músculo ventricular izquierdo. El shock hipovolémico, sea hemorrágico o no hemorrágico, necesita que se comprometa más o menos el 30% del volumen circulante para que pueda considerarse o originarse el shock hipovolémico. El shock obstructivo, dado pues por el tromboembolismo pulmonar, la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, y el shock distributivo, en el cual se considera al séptico, al neurogénico y al anafiláctico. Muchas veces podemos tener un paciente en los cuales pueden haber diferentes tipos de shock. Eso se va a presentar de acuerdo a las patologías previas que pueda tener un paciente, a la patología que lo llevó o a las comorbilidades que se van desarrollando durante la enfermedad.
¿Qué pasos debemos considerar en un paciente con shock cuando ya hemos diagnosticado, ya tenemos a un paciente con shock? Debemos hacer un diagnóstico rápido y una estratificación rápida. Debemos iniciar la atención de este paciente, ya sea en la emergencia o en hospitalización. Estos pacientes, de acuerdo a su pronóstico, deben ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Hay que monitorizarlos de forma invasiva y darle medidas de soporte total. Y esto es lo más importante probablemente, porque ustedes se van a enfrentar a estos pacientes y lo que necesitamos es que los diagnostiquen precozmente para que les puedan dar un tratamiento oportuno y agresivo. Shock se diagnostica por 3 parámetros: parámetro hemodinámico, parámetro clínico y parámetro laboratorial. ¿Ya? Por 3 parámetros. El parámetro hemodinámico con el parámetro clínico deben ir de la mano. No solo debe presentar hipotensión arterial, presión arterial sistólica menor de 90 o una PAN menor de 65, sino que también tiene que haber signos de hipoperfusión tisular, ¿no? El paciente presenta cianosis, frialdad distal, sudoración, llenado capilar lento, y a nivel renal el volumen urinario está disminuido, menos de 0,5 cc por kilo por hora. Hay trastorno del nivel de conciencia. El paciente puede estar desde confuso hasta agitado, obnubilado e incluso en coma profunda. A nivel cardíaco puede haber taquicardia, respiratorio, taquimia. Cuando el paciente presenta hipotermia, es un parámetro de muy mal pronóstico. La literatura refiere que nosotros tenemos 3 ventanas a nivel de nuestro organismo: la ventana cutánea, piel, la ventana cerebral o de la conciencia y la ventana renal. Estas 3 son las que se deben evaluar en un paciente. Entonces, un paciente debe tener hipotensión arterial en esas cifras, pero asociado a signos de hipoperfusión tisular. Muchas veces nos podemos encontrar con pacientes que están con 8,5, 80-50, 70-40, sin embargo están despiertos, ustedes le tocan la piel, está calientito, el llenado capilar es adecuado, entonces ese paciente no está en shock. Debe cumplir los 2 criterios. Entonces les vuelvo a insistir, la presión arterial no es un signo cardinal en el diagnóstico del shock. Debe ir siempre acompañado de signos de hipoperfusión tisular. Cuando tenemos a un paciente de esta naturaleza, el diagnóstico y el tratamiento deben ser simultáneos. ¿Ya? Deben ser simultáneos. Tan pronto como hacemos el diagnóstico, inmediatamente iniciamos la terapéutica. Hacemos el diagnóstico y vamos pensando, ya, insértale 2 catéteres antecubitales, ponle oxígeno y vamos pensando, ¿cuál será la causa del shock? ¿Cuál será su mecanismo fisiopatológico? ¿Qué tipo de tratamiento le voy a instaurar? ¿Cómo lo voy a monitorizar? Inmediatamente, simultáneamente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial de shock? Lo hacemos pensando en los antecedentes del paciente. Es un paciente diabético, es un paciente coronario, es un paciente fumador, es un paciente que tiene alguna comorbilidad importante. ¿Por qué viene el paciente? Viene por dolor de pecho, viene porque le incrustaron un cuchillo en el abdomen, sufrió un accidente. Entonces ahí nosotros valoramos los parámetros hemodinámicos no invasivos, como son presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratorio, sensorio y flujo urinario. Y también debemos valorar parámetros hemodinámicos invasivos, si es que el paciente llega a UCI, ¿no? Línea arterial y variación de onda de pulso arterial, presión venosa central, presión de PVC, y si hay sospecha de 2 o más tipos de shock, ese paciente necesita
un monitoreo invasivo. ¿Cómo nos ayudamos nosotros para poder definir qué tipo de shock es? Porque a veces no tenemos el contexto clínico, no nos brinda las luces. Muchas veces puede venir un paciente que te dice: tengo dolor de pecho, está chocado, está sudoroso, frío, antecedentes de diabetes, fumador pesado. Inmediatamente lo primero que piensan ustedes es un infarto. Viene un paciente joven que ha sido golpeado, sale de la discoteca, lo golpean, viene chocado, con moretones. Entonces, por la edad del paciente, por sus antecedentes, por los hallazgos clínicos, ¿qué sospecharían? Un shock hipovolémico hemorrágico. Pero otras veces no sucede esto y tenemos que valorar ciertos parámetros para poder llegar a un diagnóstico más o menos adecuado o orientado para ver qué tipo de shock es. ¿Y de qué nos valemos? Nos valemos de poder determinar si es un shock con gasto alto, con gasto cardíaco alto o gasto bajo. ¿Cómo observamos eso? Viene el paciente hipotenso, está frío, pálido, sudoroso, taquicárdico, con disminución de la presión arterial. Es un paciente que cursa con shock con gasto cardíaco bajo. ¿Ya? Por el otro lado, tenemos un paciente que está con hipotensión, pero está taquicárdico, le palpan el pulso, es un pulso lleno, la temperatura de la piel es normal, o de repente está caliente, la enfermera le está controlando la temperatura, está con 40 grados de temperatura. Entonces eso es un shock con gasto cardíaco alto. ¿Ya? Entonces partimos de ahí, shock con gasto cardíaco bajo o alto. Entonces, si es un paciente con gasto cardíaco bajo, examino yugulares. Y si tengo presión venosa central, le he puesto un catéter, examino la presión venosa central. Y si lo encuentro con gasto cardíaco bajo, sin ingurgitación yugular o PVC baja, sospecho que es un paciente o cardiogénico u obstructivo. Si tengo un paciente que tiene gasto cardíaco bajo, sin ingurgitación yugular, ¿no? Le examino, no está lleno, está bajo. Entonces sospecho en un shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. ¿Y qué sospecho yo si es un paciente que tiene gasto cardíaco alto? Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Shock distributivo, séptico, anafiláctico y neurogénico. ¿Ya? Ya tengo el paciente en shock. ¿Qué exámenes voy a pedir? Los exámenes se piden de acuerdo a la causa del shock, de lo que estamos pensando. Si lógicamente tengo un paciente con antecedentes de factores de riesgo coronario que viene por dolor de pecho, le pediré pues un electrocardiograma, sus enzimas cardíacas, ¿no? Si tengo un paciente que ha venido con un problema febril de 3-4 días de evolución y está chocado, estoy pensando en un problema séptico, le pediré su hemograma, su función renal. En la parte laboratorial, quien va a completar la triada para hacer el diagnóstico de shock es el lactato. El lactato es el indicador más fehaciente que tenemos nosotros en shock y se comienza a elevar. La concentración normal de lactato, ¿cuánto es? 1 milimol por litro. Cuando se empieza a elevar por encima de 1.5, estamos pensando en que este paciente tiene algún tipo de hipoxia y está haciéndome shock. Entonces el indicador más fehaciente es el lactato. Podemos pedir imágenes también, radiografía de tórax, abdomen, ecografía, que es lo que está en boga y que se ha implementado actualmente en el hospital. También tenemos nosotros con el protocolo Rush y los complementarios, pancultivos, punción lumbar, de acuerdo a lo que se esté sospechando. ¿Por
¿Por qué se está utilizando la ecografía para el diagnóstico de shock? En aquellos pacientes que vienen con hipotensión y shock, ¿no? Se llama protocolo Rush, ¿no? Ultrasonografía rápida para hipotensión y shock. Rush son sus iniciales. La ecografía es un instrumento sencillo, accesible, de fácil manejo y que nos ayuda a poder precisar rápidamente el diagnóstico y cuál va a ser la secuencia que vamos a continuarle a ese paciente. Fue propuesto en el año 2006, publicado en el 2009, se realiza en menos de 2 minutos y solamente consta de 3 pasos, nada más. Entonces llega un paciente en shock y ustedes agarran su ecógrafo que está ahí a la mano y le hacen la ecografía, ¿no? ¿Qué buscan? Primer paso, comienzan a ver corazón, examinan el corazón. Segundo paso, ¿qué buscan? Buscan cómo se encuentra el intravascular, cómo se encuentra, si está lleno o no, cómo se encuentran los compartimientos, tanto torácico como abdominal. 3, ¿qué más buscan? Tuberías. Cuando hablamos de tuberías nos referimos a las arterias y a las venas grandes, ¿no? Aortas y venas femorales. Entonces, ¿qué buscamos en el protocolo Rush? Corazón, intravascular y tanques, compartimientos y arterias y venas grandes. Observen ustedes, sencillo. Después de esto se van a practicar con su ecógrafo de casa. Miren, habíamos dicho que se utilizan 3 pasos: corazón, bomba, tanque y tuberías. Un ejemplo, viene un paciente, ya sea por diarrea o porque ha tenido un trauma abdominal cerrado, está con una ruptura de víscera sólida, está roto el hígado o está roto el vaso. ¿Cómo creen que se va a encontrar ese corazón si ustedes lo miran con el ecógrafo? Va a estar hipercontráctil, tratando de compensar, rapidito se va a mover, ¿no? ¿Cómo va a estar su tamaño? No va a estar rechoncho porque le falta volumen, va a estar chiquito. Muy bien, hasta ahí el corazón está hipercontráctil y es pequeño. ¿Cómo va a estar el tanque, los compartimientos? ¿Cómo va a estar el tanque, los compartimientos? Hay colapso de la vena cava inferior y colapso de la vena yugular interna, están colapsadas y pudiera haber líquido libre en cavidad pleural o abdominal. Si es un paciente en shock hipovolémico por un trauma, van a encontrar líquido libre acá en cavidad peritoneal, ¿no? Líquido peritoneal libre en cavidad abdominal. Y las tuberías van a estar indemnes porque no estamos hablando de una ruptura de la aorta o disección, van a estar indemnes. Entonces, con eso ya ustedes tienen el diagnóstico, es un shock hipovolémico. Si nos vamos a otro ejemplo, los otros ejemplos ya lo hacen ustedes. Cardiogénico. Entonces, en el shock cardiogénico estamos hablando de un paciente que ya tiene un corazón enfermo, ¿no? El corazón se encuentra dilatado, que tiene poca contractibilidad o se mueve por partes, tiene hipocinesia o acinesia en diferentes partes. El tanque, vena cava inferior distendida, está llena, la poscarga está repleta, no tiene una buena capacidad contráctil, la vena yugular está distendida, a nivel pulmonar se pueden observar líneas B de Kerlin, pudiera haber derrame pleural o incluso ascitis, ¿no? Y las tuberías también se encuentran normales, porque no estamos hablando de una ruptura. Y ustedes ya pueden seguir los ejemplos de distributivo o obstructivo. Entonces, vuelvo a repetirles, en el paso 1 se evalúa el corazón, si existe o no derrame pericárdico, cómo está la contractibilidad y la tensión del ventrículo, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. A nivel del tanque, se observa si hay o no derrame pericárdico, cómo están las venas grandes, la vena cava inferior, la vena yugular interna, si hay o no pérdida líquida intravascular, ya sea torácico o abdominal,
¿no? Y cómo se encuentran las tuberías grandes, los vasos grandes, la aorta abdominal, si está disecada o de repente hay un aneurisma, o si hay trombosis de la vena femoral, ¿no? A nivel de piernas. Muy bien. Una vez obtenido el diagnóstico de este paciente que está en shock, ¿qué consideraciones debemos tener para estos pacientes? Un paciente que llega en shock y es recuperable, su manejo y su ingreso a la emergencia y al hospital es por la unidad de shock trauma. Es una prioridad 1. Puede existir dentro del mismo paciente que viene con shock varios tipos de shock. Lo más importante es poder determinar cuál es el tipo que predomina para poder manejarlo. Si nosotros evidenciamos la presencia de un neumotórax a tensión o un shock que puede ser corregido, debemos darle solución de inmediato. ¿Cuál es la solución para un shock por neumotórax a tensión? Rápido, a ver, levante la mano, alguien. Ya, sí, el tubo de tórax es el tratamiento definitivo, pero ¿cuál es la solución? Ustedes están en emergencia, rapidito, le dicen ya, entonces convertir el neumotórax a tensión a un neumotórax simple. ¿Cómo lo hacen? Le colocan un catéter número 14, segundo espacio intercostal, línea media clavicular y lo convierte. Se acabó el shock. Entonces, si ustedes lo evidencian, solucionenlo. Tienen que definir si este paciente es tributario de cirugía de emergencia. Viene un paciente, joven, 29 años, trabajador, que ha estado en una fábrica y explota una maquinaria y ha recibido tipo perdigones, pero de ese tamaño. Se han incrustado en el abdomen y hay ruptura de víscera sólida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese paciente? ¿Pero cómo lo recuperamos? ¿Qué le digo? Recupérate. ¿Cómo lo recuperamos? Ya, perfecto, sigan. Más, rápido. Se les muere el paciente. Se está muriendo. Claro, esa es la idea. Prepararlo lo más rápidamente posible, colocarle sus vías de oxígeno y meterlo a la sala, porque hay que hacer control de daños. No hay otra forma. Mientras vamos colocándole tratamiento, vamos pensando qué vamos a hacer, cuál es la causa del shock y qué es lo que le vamos a ofrecer. Si no actuamos de esa manera, ese paciente se va a morir. Entonces, inmediatamente tratar de estabilizarlo y reparación de daños. Porque ustedes se ponen a manejar fluidos, le pasan plasma, sangre, es como un balde roto. Todo lo que le pase se va a perder. Todo lo que le pase se va a perder. Si tienen un paciente en shock, un paciente 94 años de edad, anciano, postrado, y le dicen un mes con enfermedad, hemograma séptico, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen? Por eso es que tenemos que ver cuál va a ser el pronóstico del paciente, su calidad de vida, ¿no? Un paciente postradito, que ya tiene derecho a descansar, 96 años de edad, nadie en nuestro país, el promedio de vida ahorita es 65 años, ¿no? O sea, no vamos a prolongar agonías, ¿ya? Por eso valorar la recuperabilidad y pronóstico del paciente. No los vamos a dejar sin atención, no estoy diciendo eso, ¿ah? Lo que estoy diciendo es simplemente no es como si vendría un joven, ¿no? Entonces a ese paciente hay que darle sus antibióticos, hay que darle sus fluidos, hay que colocarle, sí, hay que darle. Pero al joven, al que tiene un mejor pronóstico, mejor recuperabilidad, hay que darle con todo, pues invadirlo, meterlo a máquina, pasarlo a unidad de cuidados intensivos. ¿Qué otras consideraciones, estoy hablando de consideraciones, debemos tener? Debemos identificar tempranamente los estados de shock con la idea de instaurar el tratamiento rápidamente. Si podemos diferenciar el tipo de shock, determinar cuál es el predominante. Y debemos establecer una terapia por metas, de tal forma que si ustedes evalúan al paciente
deciden algo, deben de actuar y monitorizarlo, darle 3, 5, 10 minutos y estar siguiéndolo, reevaluándolo, para ver si su tratamiento y su intervención es eficaz, hasta compensarlo al paciente. Entonces, yo tengo un paciente, lo evalúo, decido algo, ejecuto y lo reevalúo para ver si este ha respondido como yo lo estoy esperando. Porque de nada vale decir, evalúa al paciente, sí, pues necesita tal cosa, ¿no? Ponle, pues, en una hora regreso, ya vengo. Nada, eso no sirve. En este tipo de pacientes son pacientes críticos. Si nosotros hemos decidido algo, hay que accionar y hay que vigilar, monitorizar, que el paciente responda a nuestras expectativas hasta que se estabilice, si lo queremos salvar. Muy bien, esas son las consideraciones. Pero ¿cómo debemos abordar de forma general un paciente? Lo que ya ustedes habían dicho, ¿no? Soporte respiratorio, oxigenación, si necesita vía aérea, intubarlo, someterlo a ventilación mecánica para que tenga una oxigenación adecuada. Y el soporte ventilatorio, 2 catéteres gruesos, ¿no? Los antecubitales. Como fluidoterapia, el fluido que se elige es los cristaloides, cloruro de sodio 9 por litro, ¿no? Los coloides están recomendados, pero solo en la fase de mantenimiento. Alguna literatura dice que no debemos pasar de 20 a 30 cc por kilo al día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que pudiera haber algún tipo de falla cardíaca pulmonar que lo lleve a un edema agudo del pulmón. Si nosotros queremos combinar cristaloides con coloides, existe una relación. Después de 3 cristaloides, un coloide, ¿ya? Se ha visto que hay mayor implicancia y mayor complicaciones en aquellos pacientes que reciben solo coloides, trastornos de coagulación, hipercoagulabilidad de la sangre, se complican los pacientes. Entonces, si queremos utilizarlo, 3, 1 es la relación adecuada, cristaloides-coloides. ¿Cuál es el objetivo de la fluidoterapia? Una vez que estamos influyendo nosotros, infundiendo líquidos, llevar a una presión arterial media mayor de 65, que la frecuencia cardíaca, que muchas veces está por encima de 100, disminuya, comience a bajar. 120, comenzamos a retarlo. 110, bacán. 100, excelente. 100, 90, 80, a tratar de compensarlo. Entonces, tenemos parámetros dinámicos no invasivos, y habíamos comentado que son necesarios vigilar hasta tratar de compensarlos, ¿no? Que mejore, que se resuelvan los signos de hipoperfusión, que el paciente ya no esté cianótico, frío, que mejore el estado de conciencia, si estaba confuso, se despierte, si estaba letárgico, se torne lúcido, que la diuresis aumente. El paciente que tiene poca perfusión a nivel general tendrá pues poca perfusión también a nivel renal, y por lo tanto la filtración de orina va a ser muy poca. Entonces el objetivo es mayor de 0,5 centímetros. El lactato, que habíamos dicho que es el parámetro más fidedigno, comenzamos a medirlo, ¿no? Y debe ir disminuyendo hasta sus valores. Describe alguna literatura que cuando el lactato está por encima de 4 miliosmoles por litro, los pacientes incrementan su mortalidad hasta un 69%. Entonces, esa es la idea, disminuir el lactato. Siempre con límites de seguridad, ¿no? Signos de congestión pulmonar o riesgo de desarrollarlo, retarlo al paciente nada más con 100 a 200. Recuerden ustedes que el valor normal de la PVC es de 8 a 12, ¿ya? Solo si está en ventilación mecánica, esta se incrementa y el valor normal es 12 a 16, ¿ya? Y este es un cuadrito que nos va a ayudar a nosotros a retar a los pacientes cuando ya tienen PVC, cuando tienen colocado un catéter venoso central. Tenemos un paciente que llega por hipovolemia o con sepsis, pero que no tiene ni cardiopatía ni congestión pulmonar. Los retos son de 200 a 500, ¿ya? Los retos son de 200 a 500. Si la variación de la PVC es menor de 2, continuar los retos. Pacientes sin cardiopatía ni congestión pulmonar,
Si las variaciones son menor de 2, continuar con retos. Si el paciente tiene hipovolemia o sepsis, pero hay evidencia de cardiopatía o pobre reserva cardíaca, los retos son con 100. Si la variación es de 2 a 5, se interrumpe el reto, se mantiene la difusión basal y se reevalúa cada 10 minutos. Si hay hipovolemia o sepsis con evidencia de cardiopatía y signos de congestión pulmonar, entonces hay que valorar la necesidad de ventilación mecánica. Si es mayor de 5 la PVC, hay que detener el reto y mantener la infusión basal. ¿Entendieron? Nada. Acá, en estos pacientes, necesitamos valorar de forma hemodinámica invasiva. Y para saber si hay un buen aporte a nivel del volumen circulante, le colocamos un catéter venoso central. Entonces, cuando nosotros le colocamos el catéter venoso central, le decimos a la enfermera, mídame la PVC, la presión venosa central. Entonces la enfermera lo pone al paciente en decúbito total y le mide la PVC. Y le dice, doctor, tiene 5 centímetros de PVC. ¿Cuál es el valor normal? 8 a 12. Entonces nosotros tenemos que llevar esa PVC de 5 hasta 8 a 12, mayor de 8. Pensamos en el paciente. A ver, este paciente es un joven. No tiene antecedentes de cardiopatía, ni de congestión pulmonar, ni de falla cardíaca. Ya, metémoslo bien. Vamos, métele 200, métele 500. A pesar de ello, como es un paciente que responde bien, la PVC no sube más de 2. Entonces continuamos los retos, hasta que llegue a 8, más de 8. Por el contrario, tenemos un pacientito anciano que tiene algún tipo de cardiopatía o problema de congestión pulmonar, de pobre reserva. ¿Qué hacemos? Lo pensamos bonito, le decimos, no, a este paciente no le voy a meter los 200 o los 500, vamos a hacerle retitos de 100 y vamos a valorar la PVC. PVC igualito, 5. Le meto y digo, ya mira, menor de 2, de nuevo repítele, menor de 2. En la tercera me sale que sube 4. Digo, aguanta, tranquilo ahí, interrumpes el reto, detienes, vas con la infusión basal y hay que reevaluarlo. Porque la variación de la PVC es más fidedigna que la PVC misma. O sea, no puede subir de golpe más de 2 a 5. Si por el contrario tenemos un paciente con hipovolemia, con sepsis, con evidencia de cardiopatía, cardiópata, un enfermo coronario que ha tenido infartos y que a veces ha desarrollado insuficiencia cardíaca, entonces ahí sí tenemos que mantener pausivamente, intubarlo, ventilarlo y con mucho cuidado. Esto es en resumen lo que les he explicado en este momento. ¿Cuándo usamos vasopresores inotrópicos? ¿No? ¿Cuándo usamos? Si a pesar de los retos este paciente no se recupera, se puede utilizar o se debe utilizar inotrópicos o vasopresores. Teniendo en cuenta que la PVC debe estar por encima de 8 a 12. Solo allí, primero hay que repletar el intravascular. Repletarlo. PVC 8 a 12, empezamos vasopresores. Cuando titulamos los inotrópicos y queremos aumentar la dosis, siempre empezamos con dosis mínimas y comenzamos a aumentarlo de 3 a 5 minutos, de 3 a 5 minutos. El incremento de la dosis es 5 microgramos kilo minuto por vez. De todos los vasopresores, ¿cuál es el de elección? La noradrenalina es el vasopresor de elección, por menos efectos de arritmia cardíaca que tiene. ¿Ya? Si nosotros queremos empezamos con aquellos que tienen más efectos colaterales, en este caso adrenalina y después dopamina. Si a pesar de usar 2 vasopresores, este paciente no se estabiliza, podemos incrementar una más, la vasopresina. Y para retirarlos, ¿qué consideramos? Se retira uno a uno. Habíamos dicho que primero lo que origina mayores efectos deleterios hasta poder destetar al paciente, ¿no? Cuando retiramos totalmente el vasopresor, cuando este paciente está hemodinámicamente estable por más de 4 horas.
y ya se ha controlado la causa desencadenante y tiene un soporte adecuado durante la fase de mantenimiento. Cuando nosotros evaluamos perfusión, que es uno de los signos que estamos monitorizando constantemente para poder saber si este paciente está yendo bien, ¿qué es lo que monitorizamos? El nivel de conciencia, el llenado capilar, la temperatura de la piel, su color, su humedad y la diuresis. Muy bien, ahora sí entramos a ver shock, causas de shock, tratamiento de causas de shock. Shock hipovolémico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar rápidamente la volemia, siguiendo los parámetros de la TLS, que ustedes ya lo dominan a la perfección. Si es un paciente que tiene un trauma, debemos ingresarlo rápidamente a salas de operaciones para hacer control de daños y simultáneamente administrarle paquetes globulares, plasma fresco congelado, productos sanguíneos procoagulantes. Solamente en estos casos, si es que necesitamos usar vasopresores, va a ser de forma transitoria. Si tenemos un paciente como el que habíamos mencionado, que viene por un cuadro de infarto cardíaco y hace shock cardiogénico, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar lo más pronto posible la masa miocárdica comprometida en su función, pero aún viable. ¿Cómo lo hacemos? Con reperfusión, ya sea farmacológica, con trombolíticos, o reperfusión mecánica, ya sea con angioplastía o revascularización quirúrgica. En el shock anafiláctico, lo que no deben olvidar, y ustedes ya les falta poco para que puedan y se van a enfrentar a este tipo de casos, van a tener pacientes que hacen alergia a medicamentos, y algunos lo hacen de forma muy severa. Entonces, el medicamento de elección en estos casos es la adrenalina. La adrenalina. Pues cargan ustedes una ampollita dependiendo de la severidad del cuadro. Si es un paciente que se chocó, que está cianótico, inmediatamente la adrenalina es endovenosa, ¿no? Una ampollita diluida en 10 centímetros de cloruro de sodio y aplican de tercio en tercio en tercio. Si el paciente tiene hipotensión pero está despierta, subcutáneo. Lógicamente las consideraciones, el manejo general, su vía, su oxígeno, ¿no? Si es un paciente que ingresa por un cuadro de shock séptico, entonces fluidos, como habíamos mencionado, el de elección, los cristaloides, vasopresores, noradrenalina a la cabeza de elección, inotrópicos si necesita dobutamina. La antibioticoterapia debe ser precoz después de haber tomado los cultivos, en la primera hora. ¿Qué utilizamos en un cuadro de shock sépticos? Cefalosporina de tercera generación asociados a aminoglucósidos, cefalosporina de cuarta generación o carbapenems. Y si es un paciente que ingresa por un cuadro séptico secundario a un problema infeccioso que debe aislarse, el tratamiento quirúrgico debe ser precoz. Esto es, en resumen, todo lo que hemos hablado para que lo revisen en casa. ¿Se presentan complicaciones en shock? Sí, se presentan complicaciones. En las fases avanzadas o en condiciones de rápida evolución, las derivadas del mismo shock, disfunción o falla múltiple de órganos, insuficiencia renal, eventos isquémicos cardíacos, coagulación intravascular diseminada y derivadas del manejo que nosotros les damos, edema agudo de pulmón si es que no monitorizamos adecuadamente al paciente. Tenemos criterios de alta y criterios de referencia y contrarreferencia, ¿no? Se da de alta a un paciente luego del éxito del tratamiento, el cual ya se encuentra asintomático y está febril. Y si están trabajando ustedes en un centro a nivel 1 o 2 y tienen un paciente con estas características, inmediatamente tienen que referirlo a un centro de mayor complejidad para que le puedan brindar el apoyo necesario. Y los centros de mayor complejidad, una vez que estabilizan al paciente, pueden devolverlos para continuar su manejo. Bueno, y eso es lo último, la figura que quería mostrarles, ¿no? Estamos enfrentándonos a un monstruo. El 30% de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos son por shock, de diferentes etiologías. Y si ustedes no aprenden bien el manejo,
el diagnóstico y el tratamiento oportuno, los pacientes se van a morir, ¿no? Entonces vamos a tratar de dominar a este monstruo, así como Hércules dominó al cancerbero, igualito, para poder brindarle un apoyo oportuno a nuestros pacientes. ¿Preguntas? 2 minutos tiene para preguntar. ¿Preguntas? Nada, no se entendió nada entonces. No está recomendado el uso de inicio, ¿no? Si es un paciente con hipoalbuminemia, de repente sí, en la evolución de la enfermedad, pero de inicio, no. ¿Alguna otra? Muy bien, muchachos, gracias.